Perfecto, pues buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos al quinto webinar de AI for Med. En este caso estamos con María Sánchez Vezga, jurista especializada en Derecho de Productos Sanitarios en Europa. Y hoy, pues básicamente queremos hablar de eso, ¿no? Queremos hablar de la regulación de los productos sanitarios, especialmente como IA, y ver cómo todo esto que está últimamente moviendo mucho el mundo de inteligencia artificial, cómo se ve desde el punto de vista más de una jurista o desde el mundo más del derecho. Así que muchísimas gracias, María, por venir hoy aquí con nosotros y bienvenida. Ya puedes presentar lo que tienes preparado para nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a AI for Med la oportunidad que me ha brindado permitiéndome realizar este webinar y organizándolo tan bien. Y de la misma forma, también quería agradecer a todas las personas que nos están acompañando hoy y que se han mostrado interesados por este tema tan de actualidad como es el de la regulación de los productos sanitarios como IA. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Y es que el AI Act o el Reglamento de Inteligencia Artificial, como prefiréis llamarlo, ha tenido un gran impacto en múltiples sectores y una particularidad de esta normativa es que es horizontal, por lo cual afecta a todo tipo de inteligencia artificial y también repercute a nuestro sector, que es el sector sanitario. Esta regulación es la primera regulación de inteligencia artificial a nivel mundial y tiene una pequeña característica, que es que tiene vocación a ser aplicada más allá de las fronteras de la Unión Europea. Por lo tanto, nos queda claro que la Unión Europea pretende convertirse en líder mundial en lo que a IA ética, responsable y segura se refiere, y también considero que estos principios son bastante importantes para que podamos beneficiarnos de esta herramienta tan interesante, ¿no? Esta normativa, aparte de evidentemente regular la inteligencia artificial, también regula lo que viene siendo la cadena de valor de la fabricación de estos sistemas de inteligencia artificial, como va, por ejemplo, desde los proveedores hasta los fabricantes, los desplegadores de inteligencia artificial o mismamente los usuarios. Esta normativa también se enmarca dentro del nuevo marco legislativo que tiene por objetivo no únicamente hacer de la IA una tecnología segura, sino el hecho también de garantizar los derechos fundamentales a través de la prohibición de lo que viene siendo la discriminación, que es algo que en este sector y en otros muchos también nos preocupa. Me gustaría ahora hablar un poco de lo que viene siendo cuándo va a comenzar a aplicarse íntegramente esta normativa. Bueno, pues desde que entró en vigor el 1 de agosto del 2024, es decir, del año pasado, todavía nos queda un largo recorrido. Nos quedan meses o incluso años en el caso de los productos sanitarios, porque como podéis ver, he señalado la IA de alto riesgo, que a efectos de productos sanitarios nos va a interesar mucho. Simplemente quería señalarlo desde el principio para que lo tengáis en cuenta, esa fecha del 2 de agosto del 2027, y añadir un pequeño detalle, y es que esta normativa de inteligencia artificial posee unos mecanismos de adaptación dinámica, porque como bien sabéis, en este sector de los productos digitales hay una constante evolución de estos productos digitales y, por tanto, la Comisión Europea ha querido tener un mínimo de anticipación, dotar a esta regulación de anticipación, de forma que a través de actos delegados o actos de ejecución se pueda dotar a esta normativa de las necesidades que vayan surgiendo. Respecto al reglamento de productos sanitarios, es una normativa que pretende garantizar una alta protección de la salud de los usuarios. Y todo esto a través de una serie de mecanismos, de reglas de calidad y también de seguridad, con el fin de que los productos sanitarios, tanto desde el laboratorio hasta el mercado, puedan llegar sin ningún tipo de problema a su destino, ¿no? A diferencia del Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento de Productos Sanitarios es sectorial, que quiere decir que solo viene a regular los productos sanitarios. ¿Y qué ocurre con este tipo de normativa? Pues que puede haber solapamientos o también contradicciones. Y por eso nos interesa tanto analizar el día de hoy la articulación entre el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Reglamento de Productos Sanitarios.
Pero antes de seguir con esta charla, estaría bien saber a qué nos referimos cuando nos referimos a sistemas de inteligencia artificial. Y esta definición viene dada por el Reglamento de Inteligencia Artificial en el artículo 3 y viene a decir que es un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que para objetivos explícitos o implícitos infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Por tanto, tenemos una serie de características que pueden extraerse de esta definición, como el hecho de que la inteligencia artificial se apoya, digamos, en una máquina, tiene un tipo de soporte generalmente, también tiene un cierto nivel de autonomía y un elemento importante es esta inferencia de información para generar resultados de salida con el fin de poder diferenciarlo de lo que vendría siendo simplemente un software de lo que es la inteligencia artificial. A continuación, también me gustaría señalar en términos de I+D que se excluye literalmente del reglamento de inteligencia artificial, no se aplica el reglamento de inteligencia artificial a los sistemas de inteligencia artificial diseñados y utilizados exclusivamente con fines de investigación científica. Esto no se aplica con el fin de fomentar la innovación hasta, evidentemente, el momento en el que se comience a comercializar o se ponga en servicio. Ahora vamos con la definición de lo que es un producto sanitario. La definición la ofrece el Reglamento de Productos Sanitarios y, pues, como podemos observar en esta definición, puede tomar varias formas, desde un dispositivo, un implante o, como es el caso que nos interesa hoy, un programa informático. El fabricante lo destina a uno de los fines médicos específicos que aparecen en esta lista taxativa. A modo de ejemplo, puede ser de diagnóstico, de prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad. Y además, tenemos que fijarnos también en su acción, porque su acción principal es mecánica, no es ni farmacológica, ni inmunológica, ni metabólica. Y luego también, simplemente para tenerlo en cuenta, estos productos sanitarios se califican como tal, según la ley, de manera literal cuando se dice, por ejemplo, que los productos son destinados específicamente a la limpieza, entonces no sería tanto por la función o la destinación del fabricante, sino porque esta regla, esta normativa, ha decidido literalmente añadirla en su texto. Y para tener en cuenta, a modo de recapitulación, un producto sanitario es destinado a esos fines que hemos mencionado, a esos fines médicos en el reglamento. Y esta regla a mí me parece muy útil, que es la regla del ni, y es que es ni acción farmacológica, ni metabólica, ni inmunológica, sino mecánica. Y luego también lo que dice literalmente la ley. Y por último, tener en cuenta que un producto sanitario es multiforme, como puede ser un programa informático. Es importante también que sepamos diferenciar un producto sanitario con IA de simplemente una aplicación de bienestar. Y a estos efectos resulta muy útil la guía de calificación de software del Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios. Primero, evidentemente, habría que tener en cuenta la definición que acabamos de dar de un producto sanitario y luego hacernos las siguientes preguntas. ¿El producto responde a la definición de software? La definición de software es un conjunto de instrucciones que procesa datos de entrada y genera datos de salida. Si la respuesta es sí, perfecto, podemos continuar con la siguiente pregunta. ¿Realiza el software una acción sobre los datos diferente de la de almacenamiento, archivo, comunicación o simple búsqueda? Si la respuesta es sí, podemos seguir con esta guía. La siguiente pregunta que hay que realizar es: ¿la acción se realiza en beneficio de pacientes individuales o es un beneficio, digamos, más bien a nivel poblacional? Si la respuesta a todas estas preguntas es sí, incluyendo también la definición de producto sanitario que he dado previamente, estaremos ante un software. Y eso, evidentemente, es importante porque toda inteligencia artificial también es un software, aunque, como hemos visto previamente, tiene algunas características que también son importantes para poder calificar esta inteligencia artificial. Me parecía también útil comenzar
a nivel introductorio, bueno, aunque ya vamos un poco introducidos ya en la charla, hablar de cuáles son los puntos en común entre el reglamento de productos sanitarios y el reglamento de inteligencia artificial. Tenemos aquí una serie de puntos, como es el sistema de gestión de calidad, la evaluación de la conformidad, la documentación técnica, el sistema de gestión de riesgos, incluida la ciberseguridad, porque como somos conscientes en el sector sanitario lidiamos con información y datos personales. También la documentación y mantenimiento de registros, el nombramiento de un representante administrativo de la Unión Europea, la declaración de conformidad, el marcado CE y la cooperación con las autoridades competentes. Después, evidentemente, hay unas novedades que podemos observar, sobre todo en los artículos 9 a 15 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que abordaremos un poco más adelante en la charla, y es que se trata de datos y la gobernanza de estos datos, el registro automático de los eventos, que es, por ejemplo, muy importante de cara a lo que será la responsabilidad civil derivada de los daños causados por la inteligencia artificial, la supervisión humana, la transparencia, los requisitos de accesibilidad para, como he comentado previamente, evitar todo lo que viene siendo la discriminación y los sesgos, el registro de dispositivos en la base de datos de IA de la Unión Europea, que por cierto hace relativamente poco se ha comenzado a utilizar la plataforma de Eudamed, y por último, las normas específicas para inteligencia artificial, que son básicamente normativas ISO. Ahora, respecto a la clasificación de los productos sanitarios y del reglamento de inteligencia artificial con la IA, me gustaría señalar que es un punto en común, puesto que los dos reglamentos tienen un enfoque de los riesgos y también se dividen en 4 categorías. Respecto, en este caso, a la clasificación de los productos sanitarios, las reglas de clasificación las encontramos en el anexo 8 del reglamento y se divide de la clase invasibilidad para la salud de los pacientes. Por ejemplo, la clase 1 es un riesgo bajo y a modo de ejemplo podríamos tener los vendajes. En la clase 2A tenemos un riesgo medio-bajo y hablaríamos a modo de ejemplo de las jeringas. En la clase 2B se trata de un riesgo medio-alto y podríamos tener como ejemplo los desfibriladores. Y por último, la clase 3 es un riesgo alto, como pueden ser los implantes o los puntos reabsorbibles. También tenemos una clasificación que realiza el reglamento en el anexo 8, regla 11, de los productos sanitarios con software, que son los que nos interesan respecto a la inteligencia artificial. Se realiza una clasificación de la clase 1 a la 3, como he señalado, mediante el impacto que tiene la información proporcionada por el software en la salud del paciente. Esta es la regla que os comentaba previamente, y es que si tenemos un programa informático que toma decisiones con fines terapéuticos o de diagnóstico, se calificaría como clase 2A. Sin embargo, si puede producir la muerte o un deterioro irreversible, sería clase 3, que es la clase más alta. Después, seguimos con ello, tendríamos la posibilidad de tener un deterioro grave o una intervención quirúrgica, pues se clasificaría como clase 2B. Sin embargo, si simplemente sirve para observar procesos fisiológicos, se clasifica como 2A. Pero si además puede tener una índole de forma que ponga en peligro inmediato la salud del paciente, pues se clasificaría como 2B. Y todas los demás son clase 1. Ahora, respecto al enfoque del riesgo de la Ley de Inteligencia Artificial, como sabréis, se divide también en 4. En primer lugar está el riesgo mínimo, que básicamente no tiene prácticamente obligaciones. Después nos encontraríamos ante el riesgo limitado, que tiene una serie de obligaciones de transparencia, como hacer saber a los usuarios finales que están interactuando con la inteligencia artificial. Y después las de alto riesgo, que sabemos que son las que nos interesan porque son los productos sanitarios. Este tipo de inteligencia artificial requiere una evaluación de conformidad de la que hablaremos un poquito más adelante. Y por último, el riesgo inaceptable, que está totalmente prohibido.
y pues se trata de un riesgo inaceptable porque puede tener unas consecuencias bastante graves en la salud, en la seguridad o en los derechos fundamentales de las personas. Ahora, vamos a descubrir cómo se califica de alto riesgo una inteligencia artificial. Y tenemos dos condiciones establecidas por el artículo 6 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Por un lado, tendríamos que tanto el sistema como un componente de seguridad de un producto o el producto de sistema de IA entre dentro del ámbito de aplicación de los actos legislativos de armonización de la Unión enumerados en el anexo 1, entre los que os adelanto figura en el punto 11 y 12 el Reglamento de Productos Sanitarios y el Reglamento de Productos Sanitarios in vitro, y que además deba someterse a una evaluación de conformidad por terceros para poder introducirse en el mercado. Como sabemos, ese es el caso de los productos sanitarios. Y aquí tenemos un ejemplo de las clases y los productos sanitarios que requieren una evaluación de conformidad. Todas las clases lo requieren, salvo la clase 1, y aún así existen unas excepciones, que son los productos sanitarios estériles, con función de medición o reprocesados. ¿Por qué es esto importante? Porque básicamente lo que viene a decir es que a ojos del Reglamento de Inteligencia Artificial, prácticamente todos los productos sanitarios necesitan una evaluación de conformidad y son, por tanto, considerados como una IA de alto riesgo. También tenemos que tener en cuenta que aunque un sistema de IA se clasifique como de alto riesgo en virtud del Reglamento de Inteligencia Artificial, no significa necesariamente que el producto sanitario se considere de alto riesgo conforme a los criterios establecidos por el Reglamento de Productos Sanitarios. Es decir, que, por ejemplo, a ojos del Reglamento de Producto Sanitario, en clase 1 no necesitaríamos una evaluación de conformidad, pero sí a ojos del Reglamento de Inteligencia Artificial. Y en parte esto podría justificarse por el hecho de que esta inteligencia artificial está interactuando con personas vulnerables o está tomando decisiones críticas en relación a estas personas vulnerables. Ahora llegamos a las novedades de las que os he hablado previamente, que son estos artículos 9 a 15 del Reglamento de Inteligencia Artificial y que deben de aplicarse de una manera proporcionada y eficaz, pero teniendo siempre en cuenta el estado de la técnica de la inteligencia artificial en el momento. Empezamos con el artículo 9 y es que se debe de implantar un sistema de gestión de riesgos que permita identificar, evaluar y mitigar los riesgos que pues, al final se identifiquen, ¿no?, en este sistema de inteligencia artificial. Por otro lado, respecto al artículo 10, estos datos y la gobernanza de estos datos requieren que sean precisos, pertinentes y que se manejen de una manera segura porque, como os he mencionado, tratamos con datos personales. También la documentación técnica la dejo para un poquito más adelante, que le vamos a tratar. Respecto a la conservación de registros, la inteligencia artificial tiene que ser capaz de conservar automáticamente y registrar automáticamente a lo largo de todo su ciclo de vida los eventos que ocurran en el seno de su sistema. Y también existe una serie de obligaciones de transparencia y comunicación de información a los responsables de despliegue con el fin de poder dar una mayor explicabilidad a las decisiones tomadas por la inteligencia artificial y para que los desplegadores de estos sistemas puedan tener conocimiento de cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, lo que al final supone realmente crear una serie de instrucciones de uso de esta inteligencia artificial. También el artículo 14 impone la obligación a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo el hecho de poder integrar esta supervisión humana tan importante en el sentido de que si hay algún tipo de fallo o se toma alguna decisión errónea, pueda intervenir un ser humano y solucionar el problema del que se trate, ¿no? Por último, el artículo 15 se refiere a la precisión, la solidez y la ciberseguridad en el sentido de que se necesita fiabilidad de los resultados y también algún tipo de anticipación para poder pensar en cuáles serían los posibles problemas a los que se podría enfrentar desde el punto de vista de ciberseguridad la inteligencia artificial, sobre todo en el sector sanitario, cuando estamos hablando de datos personales, para poder poner una serie de mecanismos técnicos
y poder, pues al final, poner una serie de salvaguardias, ¿no? Y por último, el artículo 17 del Reglamento de Inteligencia Artificial viene a establecer la implementación de un sistema de gestión de calidad de las medidas de las que acabamos de hablar, para que todo funcione correctamente y no haya ningún tipo, digamos, de sorpresa. La famosa documentación técnica de la que llevo hablando desde el inicio. Como bien sabemos, la documentación técnica se tiene que realizar antes de la introducción en el mercado o la puesta en servicio de la inteligencia artificial en este caso, y sirve sirve por un lado para realizar una evaluación de esta inteligencia artificial, y hay que tener en cuenta que siempre hay que tenerla actualizada. Por tanto, solo necesitaríamos un único conjunto de documentos técnicos, siempre que contenga toda la información que se exige en el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Reglamento de Productos Sanitarios. Como supongo que sabréis, y si no os lo adelanto ya, para facilitarle la vida un poco a los fabricantes, el Reglamento de Inteligencia Artificial permite combinar tanto los procesos de prueba como de notificación y documentación previstos en otras normas, que en este caso el que nos interesa sería el Reglamento de Productos Sanitarios, para cumplir los requisitos, ¿no? Para al final poder ganar tiempo y no tener que incurrir en esta serie de duplicidades. Aquí os he hecho una, iba a decir breve lista, pero breve no es, de la documentación técnica necesaria para tanto desde el punto de vista del Reglamento de Inteligencia Artificial como del Reglamento de Productos Sanitarios. Os lo dejo aquí brevemente para que podáis echarle un vistazo, porque ahora mismo no creo que tenga mucha utilidad enumerarlo. Y pasamos a la evaluación de conformidad para la IA de alto riesgo y productos sanitarios. En este sentido, hay dos métodos a los que se pueden recurrir para realizar esta evaluación de conformidad. Por un lado, se puede recurrir a un organismo notificado, y para el Reglamento de Inteligencia Artificial se trata de una evaluación basada en un sistema de gestión de calidad que el proveedor implantaría, y el organismo notificado evaluaría mediante una serie de ensayos y de pruebas. Por otro lado, para el Reglamento de Productos Sanitarios, como hemos enseñado previamente, para la clase 2A, 2B y clase 3, esta evaluación de conformidad es obligatoria. Luego, el segundo método, que en realidad sería el más común, es la autoevaluación de conformidad. En este caso, el proveedor tiene que demostrar para el sistema de inteligencia artificial que se cumple con los requisitos del Reglamento de Inteligencia Artificial mediante otros requisitos técnicos, como podría ser una serie de normas armonizadas, ¿no? Y para el Reglamento de Productos Sanitarios, esto solo se podría realizar para los de clase 1, siempre y cuando no sean productos sanitarios estériles, etcétera, como se ha mencionado antes. También resulta importante recordar que los organismos notificados designados en virtud del Reglamento de Productos Sanitarios también tienen que contar con un personal especializado en inteligencia artificial y las instalaciones adecuadas para, por ejemplo, ser capaces de validar una serie de sets de datos o cualquier tipo de actividad necesaria que se deba realizar. Y esto me lleva básicamente a la conclusión de este webinar. Y es que la articulación del Reglamento de Productos Sanitarios y de Inteligencia Artificial supone una serie de desafíos mayores para los fabricantes y para otros operadores en el sector sanitario que quieran sacar adelante un producto sanitario que incorpore IA. Por tanto, la mejor virtud que se puede tener en este tipo de entornos, ¿no? Que al final en los productos digitales hay una constante evolución, es la anticipación. Y, por tanto, comenzar a prepararse ahora, incluso aunque parezca que es un poco precipitado porque tenemos hasta el 2027, solo puede ser una virtud. Y sobre todo teniendo en cuenta que desde el punto de vista de los organismos notificados puede que algunos todavía no estén preparados para evaluar los sistemas de inteligencia artificial y algunos tengan que cambiar de organismo notificado. Así que con esto quiero daros las gracias por vuestra atención y dar paso a las preguntas si es que tenéis algunas. Perfecto, pues muchísimas gracias, María. Súper interesante, un montón de información. Ya sabemos que estos textos intentan cubrir todo y al final es muy complicado, ¿no? Sabemos que, como has dicho, hay muchos tipos de
clases de aplicaciones y al final tienen que intentar cubrir todo. Entonces, como has comentado, doy paso a preguntas. Si alguien tiene preguntas, si no, yo también tengo por aquí. Veo que Jorge tiene una pregunta. Adelante, Jorge. Hola, bueno, lo primero de todo, muchas gracias María, genial para ponernos al día y saber un poco de todo esto, ¿no? Además, nosotros que aquí somos de ingenieros, médicos, tal, que no todo el mundo tiene por qué saber de estas cosas, ¿no? Yo tengo dos preguntas. La primera, que no sé si has mencionado o no, ¿quién se encargaría de hacer que esta regulación se cumpla? ¿No? Que es una pregunta interesante. O sea, me imagino, no sé si es a nivel país, a nivel de Unión Europea, si se escala, si hay un conflicto y acaba en los tribunales, ¿dónde acabaría? Eh, y bueno, luego la otra pregunta es eso después de las otras. Vale, muchas gracias. Pues básicamente, por ejemplo, ahora a nivel de España ya hay una oficina de inteligencia artificial. Lo que sí que no sé decirte es si ya está operativa o no, pero yo diría que sí. De hecho, España se ha querido adelantar para dar un poco paso a ese punto de vista de innovación y de estar al día en este país. Y por otro lado, también se prevé la creación de una oficina también de inteligencia artificial a nivel de la Unión Europea. Si yo no tengo mal entendido, creo que ambas van a tener de alguna manera funciones de autoridad competente. Lo único que supongo que dependerá el nivel, si se trata únicamente de un producto sanitario que se comercialice en España o que se comercialice a nivel de la Unión Europea. Pero yo creo que ambas van a jugar unas funciones esenciales. Y, o sea, entonces por ejemplo, la Agencia de Regulación de Medicamentos, etc., no estaría involucrada directamente, o sí. O sea, si por ejemplo, si hubiese un producto que se encarga con inteligencia artificial de medir, porque sé que hay productos de este tipo que están saliendo ahí al mercado, por ejemplo, que ayudan a regular la medicación que se da o decidir qué tipo de medicación se aplica dónde. ¿Ahí entraría también la EMA, la reguladora de fármacos, o no? En este caso, en el caso de productos sanitarios, a menos que hablemos de una combinación de producto sanitario y de medicamento, entiendo que también la Agencia Española de Productos Sanitarios y Medicamentos va a jugar un papel importante, sobre todo porque en términos jurídicos el reglamento de productos sanitarios es, digamos, la lex specialis, que es la ley especial, por tanto, la que tiene una prioridad sobre el reglamento de inteligencia artificial. Ahora mismo es verdad que estaría genial conocer cuál va a ser el papel que van a jugar ambas agencias y yo creo que queda por ver porque estamos en un momento un poco bastante embrionario de esta escena. Puede que a mí se me escape esa información y ya se sepa, pero esto es lo que sé por el momento. Vale, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues también tenemos una pregunta de Eider. Si quieres decirla en voz alta, adelante, o sea, activa el micrófono, si no la puedo leer yo, sin ningún problema. Vale, pues si no, la voy leyendo yo por aquí. Eider pregunta, ¿el reglamento de inteligencia artificial aborda la responsabilidad civil? No, el reglamento de inteligencia artificial solo aborda los aspectos que hemos mencionado, bueno, otros muchos, pero en concreto la responsabilidad civil no. Para eso hay un par de directivas bastante recientes también, de reciente aprobación. Por un lado, la directiva de productos defectuosos y por otro, la directiva de responsabilidad civil de inteligencia artificial, que sobre todo tiene una incidencia en el sentido del derecho procesal sobre la carga de la prueba. Para facilitar las demandas y no, en definitiva, el reglamento de inteligencia artificial como tal no lo aborda, pero para que tengamos un panorama amplio es totalmente necesario porque, de hecho, la directiva de la que acabo de hablar muchas veces se apoya en disposiciones del reglamento de inteligencia artificial como por ejemplo en términos del registro de los incidentes o de la transparencia, etcétera, desde el punto de vista de la explicabilidad, para, por ejemplo, entender que se ha incumplido una regla y, por tanto, no se tendría que demostrar, no tendríamos, por tanto, la carga de la prueba en ciertos aspectos del proceso judicial. Perfecto.
Bueno, pues si no, yo también tenía alguna preguntita que me interesa porque yo pues, soy un estudiante de doctorado, ¿no? Y estamos intentando implementar modelos de inteligencia artificial, ¿no?, en el mundo médico. Y entonces me ha generado esta pregunta de hasta cuándo se puede considerar que es motivos científicos, ¿no? Digamos, tú al final empiezas con un proyecto piloto, lo pruebas en un pequeño departamento, pero quizás al final acabas implementando en hospitales más grandes o acabas afectando a una población más mayor, aunque tú justifiques que sigues haciendo un estudio científico. Puede haber algún momento que se diga, por mucho que sean motivos científicos, aquí ya se está digamos, implementando a una cantidad de gente que ya se considera que tiene que seguir estas directrices o cómo funcionaría, si sabes. Entiendo que te refieres, no, esta pregunta no tiene relación con lo que he dicho desde el punto de vista del I+D, de que no se aplica el reglamento de inteligencia artificial para la IA diseñada únicamente a efectos de investigación científica, ¿no? Ya hablas más bien del sentido de comercializarlo. Bueno, o simplemente digamos que tú empiezas a analizar como I+D o como equipo científico, ¿no? Si tiene sentido implementar alguna IA en el sistema médico. Entiendo que, bueno, sobre esta pregunta, sobre todo el Comité de Ética de Investigación te ayudará, pero sobre todo yo creo que si tú tienes una intención de comercializarlo, ahí está claro que vas a tener que cumplir con el reglamento de inteligencia artificial. Mientras se considere simplemente un proyecto y tú no tengas intención de ir más allá, yo creo que el reglamento de inteligencia artificial aplicaría. Es verdad que llega un momento, ¿no?, en el que si no solo se trata de una investigación y se comienza a aplicar a muchos pacientes, ya entiendo tu pregunta, pero yo creo que mientras tú no tengas esa intención de comercializarlo y te lo apruebe un comité de ética, no tendría por qué aplicarse ese reglamento. O sea, se considera que mientras no haya ningún beneficio más allá de intentar ayudar al paciente y el comité de ética lo apruebe, no debería haber ningún problema. Bueno, eso es relativo, si es, claro, ayudar al paciente, pero pretendes, o sea, aunque yo creo que aunque no tengas un beneficio lucrativo, podría aplicarse el reglamento de inteligencia artificial. Si solo se queda en el ámbito de la investigación, ahí no se aplicaría. Pero en el momento en el que saliese al mercado, sí. Ok, perfecto. Perdón si la respuesta no es muy clara. Son preguntas que realmente yo como jurista muchas veces no me hago, pero si te puedo luego dar una respuesta más detallada, te la daré. Voy a Perfecto. No, gracias, sí, gracias. Yo tengo como una pregunta junto a eso, o sea, como igual no tienes la respuesta porque pensando en software de acceso libre, ¿no? Porque últimamente cada vez se ve más en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Que la colaboración es importante. Entonces, claro, imagínate, tú desarrollas un algoritmo de inteligencia artificial, lo has hecho con bases de investigación científica y decides que, bueno, ha funcionado muy bien en tu hospital y lo decides hacer de acceso libre para que quien quiera lo pueda usar. Ahí donde estaría la responsabilidad. Cada persona en el hospital que lo empiece a aplicar tendría que pedir permiso, me imagino, a su comité de ética, pero se consideraría que se ha comercializado. Si tú no estás ni obteniendo beneficios de ello y simplemente lo has puesto ahí, sería tu responsabilidad. Entiendo que sí, y también desde el punto de vista de la responsabilidad, por ejemplo, esto es algo que se aborda en las directivas que he mencionado antes, porque al ser de código abierto, si es lo que he entendido bien, a medida que tú vas haciendo modificaciones, se te considera a ti responsable. Y luego también es muy interesante porque hay una serie de cosas como el hecho de poder introducir actualizaciones o mejoras que determinarán si tú eres el responsable o no. Es que es un tema que da para... Pero hay que tener también cuidado con eso, porque a medida que tú vayas haciendo modificaciones, se te puede considerar a ti el responsable. Al ser de código abierto, ahí puede entrar cualquiera y modificarlo. Y si eso causa un daño, la persona que lo modificó será el responsable. Y entonces el follow-up sería, con un caso muy específico, algo que sí que se ve y que ocurre en medicina en estos modelos de inteligencia artificial, ¿no?
que es lo que se denomina el data shift, ¿no? O que según las poblaciones pues van cambiando, el modelo puede estar funcionando muy bien cuando tú lo empiezas a comercializar al principio del producto, pero 5 o 6 años después puede empezar a fallar porque, bueno, pues el tipo de personas a lo que lo estás aplicando ha cambiado porque pues no es lo mismo, ¿no? Nuestros abuelos o nuestros padres que nosotros, porque hemos vivido vidas muy distintas. Hay quien tendría la responsabilidad, porque has dicho, claro, que tú tienes responsabilidad si modificas el algoritmo, pero ¿y si no lo modificas y por el no modificarlo puedes estar causando daño? Pues también, porque tendrías que haber introducido una actualización. También es verdad que esto es muy complicado porque todo el tema de los sesgos es relativo, ¿no? Como tú estás diciendo, puede que ahora funcione y por no modificarlo luego puede causar un daño. Es que no sé si lo sabéis, pero hay algunos autores que consideran que existe este derecho a la no discriminación dentro de los sistemas de inteligencia artificial y hay que tener mucho cuidado con eso y aunque se haya hecho con una buena intención, es verdad que puede echar un poco para atrás, pero es que al final tampoco podemos dejar atrás a la gente, por eso hablamos también de la accesibilidad y de que sea una IA para todos, ¿no? Democratizarla y que incluya a todo el mundo. Es complicado. ¿Quién tendría la responsabilidad? Pues yo creo desde mi inocente punto de vista de jurista, que si no has introducido, teniendo en cuenta, claro está, el estado de la técnica científica, si no has introducido una actualización, yo creo que serías el responsable si se ha causado un daño. Genial. Y bueno, ya una última, sí, sí. Eh, es como más específica, ¿no? Que es como siempre la pregunta que hay entre, bueno, ¿quién es responsable, ¿no? ¿El ingeniero o el médico, ¿no? Porque en España el que tiene la responsabilidad al final es el médico, ¿no? Es el que toma la decisión. O sea, muchas veces lo que se ha propuesto es, no, la inteligencia artificial, por ejemplo, te va a recomendar que modifiques la dosis de tal fármaco, pero el que tiene que tomar la decisión de hacerlo es el propio médico, ¿no? Que es el que tiene el criterio médico para hacerlo. Eh, eh, ¿Dónde caería la responsabilidad o con este nuevo reglamento se especifican este tipo de cosas? Bueno, el reglamento no es el que lo especifica, es más bien la directiva de responsabilidad civil de inteligencia artificial y los productos defectuosos. Yo pienso que, claro, siempre estamos hablando también de este principio que es la intervención humana. Evidentemente, el médico, si es consciente de que esa medición es incorrecta, o sea, quiero decir, siempre lo tiene que supervisar. Siempre tiene que haber una persona detrás que después de obtener ese resultado lo verifica. También habría que ver que ahí está el problema, si realmente ese sistema de inteligencia artificial ha fallado o cuál ha sido el uso que se ha hecho de esta inteligencia artificial. ¿Realmente podría ser la culpa del ingeniero? Porque también recordemos que un sistema de inteligencia artificial o sea, el objetivo no siempre es ser preciso. Es que es complicado. Por eso en derecho siempre se dice depende. Yo creo que hay dos cosas. Primero habría que ver cuál es el origen del fallo. Evidentemente, si el origen del fallo es el sistema de IA por algún tipo de problema por culpa del ingeniero, se la cargaría el ingeniero, digamos. Y si el médico por su lado tampoco ha verificado ese resultado, pues también podría suponer un problema para esa persona. Y bueno, ya otra pregunta que se me ha ocurrido. ¿Sabes si ya ha habido algún caso en tribunales? Porque hay ya productos de inteligencia artificial que se han regulado, por lo menos en Estados Unidos, sé que van un poquito más avanzados que aquí en Europa. ¿Sabes si ha habido ya casos de, bueno, pacientes o asociaciones o otras personas que hayan intentado denunciar que estos no funcionen o que haya habido alguna responsabilidad penal o civil por estos productos? Pues si te soy sincera, ahora mismo no lo sé, pero es algo que puedo mirar para ti y mandártelo y en cuanto tenga la respuesta te lo mando por correo. La verdad es que es algo que no he mirado, no voy a mentir. Mal por mi parte. Pero Nada, nada, pues son preguntas muy específicas. Pero era por curiosidad de si ya empieza a haber antecedentes obviamente has dicho que la regla no entra en efecto hasta 2027, pero bueno, claro, si ahora pasa algo durante estos años, ¿no? Hasta que se implemente la regla, aún así habrá responsabilidades, etc. ya digo que ahora mismo, en términos de inteligencia artificial, acaban de entrar en vigor las directivas.
aunque antes también se regulaba, simplemente es una regulación un poco más específica, por lo que casos de responsabilidad estoy segura de que habrá, incluso antes de los sistemas de inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo el caso entre manos para comunicártelo. No, muchas gracias. Ya no te vamos a preguntar, pero muchas gracias. Pero bueno, yo creo que mientras estés en Europa, lo que te interesa es lo que haya ocurrido aquí. Así que si lo miro y te lo mando, será en Europa. Muy bien, perfecto. Pues si no hay más preguntas, de nuevo agradecerte muchísimo la charla, tu tiempo y un tema súper interesante, es lo que dices, ¿no? Al final hay muchas cuestiones que aún no se sabe exactamente, tenemos que ir viendo también cómo va evolucionando y al final pues intentar siempre actuar con cabeza e intentar asegurarte de que todo está bien y adaptarse a lo que va llegando. Así que nada, hasta aquí llegamos la charla. Gracias a todos también por acudir. Como siempre, lo subiremos a nuestras redes, a YouTube, para que se pueda ver más adelante. Y ya está. Muchas gracias y buenas tardes.